toques finales y aquí están sus nombres de Camila, Jorge Luis y la supervisión de Jonathan y Linda. Entonces, ok. Yo creo que el principal punto para establecer una pregunta de investigación va a tener varios pasos, pero estos son una de las cosas más importantes: tener un pico y un final y registrar tu protocolo en Prospero. Entonces, esto es lo que solemos hacer para cuando iniciamos revisiones sistemáticas. Para los que no sepan mucho qué es una revisión sistemática, simplemente es un compilado de varios estudios, de varios artículos de investigación que se recolecta de forma sistemática y pasa por un proceso de selección. De hecho, pasa por 2 screenings donde se asegura que los artículos seleccionados sean de acuerdo al tema que estás planteando. Entonces, si yo quiero buscar cáncer en Perú, probablemente inicie mi revisión sistemática con quizás 500 artículos y al final voy a terminar con 50 artículos que son los que cumplen mis criterios y que sé que realmente tratan del tema que yo quiero. ¿Para qué nos sirve hacer revisiones sistemáticas? Realmente es una buena manera de consolidar evidencia. Van a encontrar que hay muchas controversias en medicina. Realmente hay muchas cosas de las cuales se tiene dudas, no es certeza. Y si se tiene esa, es una certeza con bajo nivel de evidencia. Entonces, una manera de generar más certeza, de generar más fuerza en una recomendación médica, es mediante una revisión sistemática. También una manera de, digamos, resaltar o buscar algo sobre un tema poco desconocido, también se puede hacer mediante una revisión, aunque no tanto tipo sistemática, sino de tipo scoping, que vamos a ver más adelante. Pero sí quiero que tengan esto en claro. Es una manera de compilar información, ¿sí? Para aumentar nuestra certeza en la evidencia. Si yo quiero saber cómo les va a los pacientes que tienen cáncer de mama en Latinoamérica, probablemente lo mejor se hace una revisión sistemática para ver todos los artículos que han hecho y tener una visión general y exhaustiva de qué ha pasado. Entonces, eso es una revisión sistemática. Y esta es la parte de formulación de las preguntas. Les digo esto, no siempre hacemos, o sea, no es necesario siempre tener en mente hacer una revisión sistemática para establecer una buena pregunta y para establecer una buena estrategia de búsqueda. De hecho, las personas que estén en ciencias clínicas van a ver que van a tener que hacer pequeñas estrategias de búsqueda para temas clínicos del día a día, cosas que pasan en el hospital y que realmente no tenemos mucha información. Entonces, honestamente es algo que les puede servir toda su vida académica, especialmente para la gente que haga clínica, les puede servir bastante. Ok. Entonces, ¿cómo establecemos una buena pregunta? Tenemos que partir de conocimientos previos, el escoger un tema que te interese y que probablemente un tema que conozcas y profundizar en esto. Leer artículos científicos es una buena manera de profundizar en el tema y de ahí formulamos nuestra pregunta según esta estrategia que se llama PICO. Entonces, quizá lo que yo les diría sobre esto, al menos desde mi punto de vista, es bastante de las preguntas de investigación, especialmente para revisiones sistemáticas, nacen de la clínica. Al menos esa es mi experiencia. Sí que hay gente que no hace tanta investigación clínica, pero al menos mi experiencia es muchas veces las preguntas que he tenido han sido qué es lo que está faltando en la clínica o qué es lo que podría mejorarse o qué tanto se sabe de este tema. Es el día a día en que ves a un paciente y le están haciendo una intervención, puedes ver a un paciente que le están haciendo un tratamiento para un embolismo cerebral y te preguntas si de repente ese tratamiento es adecuado o no. Y de ahí vas indagando en el tema y vas profundizando.
Estas son algunas recomendaciones que les doy. Yo estoy suscrito a varias revistas. Pienso que es una buena manera de mantenerse actualizado con la información médica. Si ustedes están en primeros años, de repente no sería el mejor plan suscribirse a varias, pero de repente sí a algunas. Entonces, New England, que es una revista científica muy conocida, que publica artículos muy buenos, tiene una forma para suscribirse. Básicamente se crean su cuenta y los que estén en Cayetano, a través de Cayetano te dan acceso a New England y pueden poner en emails, en alerts y suscribirse a que les llegue correos cada semana de New England. Lo mismo para Llama. Puedes suscribirte para que te llegue correos cada semana de Llama. Esto es algo que descubrí recientemente, me ha ayudado muchísimo. Read by QXND es una excelente plataforma, que creo que lo maneja Medscape. Entonces, básicamente ellos me envían correos cada semana sobre los últimos artículos o los artículos más relevantes en el tema que a mí me interesa, que es neurología. Entonces, básicamente solo reviso eso, ¿no? Y digo, ok, ya salió este nuevo artículo y en base al conocimiento clínico que tengo, digo, de repente no hay mucha información sobre esto en una revisión sistemática y una revisión sistemática sería útil para darle más certeza de evidencia a este nuevo tema. Entonces, una buena manera en la que pueden estar actualizados de la información médica es suscribiéndose a revistas médicas. Um, Hay varias. Lancet, para los que conozcan Lancet, también tiene. Annals of Internal Medicine también tiene. Annals of Neurology. En general, todas las revistas tienen una manera de suscribirse o poner alertas para que les llegue información de ese tema. También en redes sociales, con Twitter y LinkedIn, si siguen a personas que son doctores, son profesionales, especialmente especialistas, ellos suelen publicar sus últimos papers o suelen publicar algún paper interesante. Entonces, es una buena manera de informarse de un tema también. Y se van a dar cuenta, si es que hacen una revisión sistemática, que al hacer el screening, que un screening puede ser revisar, por ejemplo, 500 artículos, 800 artículos, les van a surgir ideas, van a ver cosas un poco extrañas, ¿no? Por ejemplo, en algún momento revisé uh, traumatismos cráneoencefálicos por machetes, ¿no? Ese es un tema rarísimo que había encontrado, que no hay suficiente información para una revisión sistemática, pero esa clase de temas raros lo van a encontrar al hacer el screening también, si es que inician su propia revisión sistemática. Entonces, esto también es un poco importante. Una revisión sistemática, recuerden que va a responder una pregunta clínica específica, ¿sí? Quiero decir, por ejemplo, ¿es efectivo usar aspirina para prevenir infarto al miocardio? Esa es una pregunta clínica específica. Entonces, de ahí, con unas preguntas específicas, puedo establecer una estrategia PICO o un formato PICO que va a dividir mi pregunta en partes. Obviamente son métodos rigurosos y explícitos, y la síntesis puede ser tanto cualitativa y cuantitativa, que eso significa simplemente reportar, o sea, describir los artículos que has encontrado o hacer un análisis de los artículos de forma cuantitativa, o sea, juntar los datos de los artículos y hacer un análisis estadístico llamado metaanálisis. Los scoping review tienden a hacerse cuando no hay suficiente información del tema. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera saber el estado de, no sé, la calidad de vida de los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, el ALS en Latinoamérica, probablemente no haya mucha información sobre eso. Entonces, ahí no voy a tener una pregunta específica de qué funciona mejor para ayudar a estos pacientes en Latinoamérica, sino simplemente mi pregunta va a ser cómo es el estado de las cosas o qué tanto hacemos o qué tantas intervenciones usamos aquí. Y una revisión, bueno, un scoping review, recuerden que sus métodos, si bien es cierto, pueden ser menos rigurosos, también se puede hacer un scoping review de forma sistemática, es decir, siguiendo los procesos de selección de un gran pool, de una gran cantidad de artículos y pasándolos por procesos de selección de screening. También podemos hacer eso. Y las revisiones narrativas tienden a ser más
como por así decirlo, como una monografía que los que te piden en el colegio, tienden a hacer algo más que hacen los expertos. Es decir, si yo he publicado mucho en un tema, probablemente me inviten a hacer una revisión narrativa sobre algo, justamente porque soy un experto y simplemente escojo 10 artículos que me gustan o 20 artículos que me gustan sobre el tema, me junto con unas 2 o 3 personas y escribo. eh, que no son malas. Yo pienso que las revisiones narrativas son, de hecho, la principal forma de aprender sobre un tema, más que una revisión sistemática. Es decir, si yo quiero aprender sobre el manejo de diabetes, probablemente no me vaya de frente a una revisión sistemática como estudiante, sino me vaya a una revisión narrativa publicada en el Lancet o el New England o en alguna otra revista de alto impacto. Entonces, ¿qué es pico y qué es peco? Am, a ver, vamos a ver. ¿Alguien sabe qué es pico? De repente podría ponerlo en los comentarios. Vamos a ver. Ok, transcribiendo. Pero que también salió antes, sobre qué era pico, pero si alguien lo sabe, podría ponerlo. Y también si saben qué es peco, también podrían ponerlo. Ok, o pueden levantar la mano. Ok, Abigail, dime, Hola, buenas noches. ¿qué Con tal? Bueno, respecto a chicos, más que todo para la pregunta de investigación, por las siglas P de la población, la I, si no me equivoco, es de la parte de la intervención como tal que realizaría, la C de la parte de comparación y la O va más orientada a lo que es el resultado como outcome. perfecto, perfecto. ¿Y sabes qué es peco? Que está bien si no lo sabes. Am, sí, eso es exactamente, Abigail. Está muy bien. Am, Peco tiende a ser muy similar. Pensemos esto, pico tiende a referirse más a intervenciones. Quiere decir, por ejemplo, un tratamiento o una terapia o alguna cirugía que yo le voy a hacer al paciente. Peco tiende a referirse a exposiciones, ¿sí? Quiero de repente saber cuál es mi riesgo de desarrollar cáncer de pulmón si me expongo al tabaco o a la nicotina. Entonces, si en pico la I es intervención, en peco la E es exposición. Y lo demás es similar, exactamente como lo dijo Abigail. Entonces, aquí está de forma más detallada. La P es de paciente, la I es de intervención, la C es de comparación y la O es de outcome o resultado, ¿no? Es decir, um, ¿qué vamos a medir? Esos son los outcomes, ¿qué vamos a medir? O qué efecto esperamos observar. Entonces, de repente lo podemos tener de forma más clara si hacemos esta pregunta. Por ejemplo, am, queremos saber si la trombectomía mecánica funciona para pacientes con accidente cerebrovascular isquémico agudo, em, si es efectiva, ¿no? Entonces, la manera de diseccionar nuestra pregunta mediante esta estrategia de búsqueda es nuestra población va a ser obviamente adultos con accidente cerebrovascular isquémico. Podríamos considerar niños, sí, pero la gran mayoría de investigaciones que se hacen en estos temas se hacen solo en adultos. Y si lo vas a hacer en niños, tendrías que hacerlo solo en niños, porque son poblaciones diferentes. La intervención va a ser trombectomía mecánica. Para los que no saben, la trombectomía mecánica es básicamente que te metan un tubito por una de las arterias de tu pierna o del brazo y lleguen hasta tu cerebro y básicamente como destapar una cañería, ¿no? Remuevan el coágulo. El comparador de la trombectomía mecánica tiende a ser el tratamiento médico, cosas que van a escuchar más adelante, aspirina, en ocasiones se usan anticoagulantes para otros para algunos tipos de stroke um, y, y, otros antiplaquetarios también. Y vamos a ver el outcome, o sea, el resultado. ¿Cómo medimos que la intervención es efectiva? ¿Cómo sabemos si la trombectomía es efectiva? Y a pesar digamos, no ser de no ser perfecto, la manera en la que más los estudios reportan
cómo ver la efectividad de una intervención stroke es mediante la escala de ranking modificada. Entonces usamos esta escala para ver si de verdad los pacientes con stroke mejoran luego de trombectomía mecánica. Que para los que ya han llevado clínica saben que sí mejoran. La trombectomía mecánica es excelente y es una de las cosas más, por así decirlo, importantes que han surgido en neurología en los últimos años. Entonces, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda con qué es PICO? Es básicamente una forma de diseccionar una pregunta para asegurarse que eh, sea específica, y de que sea adecuada para nuestra revisión sistemática. Ok, entonces continuamos. Ok, esta es otra forma que honestamente yo no la uso mucho, pero sí la recomendaría usar. Es un acrónimo FINER. Básicamente te dice, ok, si bien tu pregunta ya es específica, ya la podemos diseccionar en una estrategia PICO. Es una pregunta importante. Es, el proyecto que estás haciendo es factible, es interesante, es novedoso, es ético y es relevante. Entonces, FINER es el acrónimo que junta todas estas características que idealmente deberían tener tus preguntas científicas, especialmente para una revisión sistemática. Yo, honestamente, como les digo, no lo suelo usar tanto, pero lo suelo usar más intuitivamente, en el sentido de cuando voy a realizar un proyecto o antes de plantear una idea, me pregunto, eh, ¿esto va a serle útil a alguien? No lo sé. Por ejemplo, si desearía saber que tantas personas con accidente cerebrovascular en Latinoamérica o en países de medianos o ingresos, o medianos o bajos ingresos, no sé, vuelven al trabajo luego de tener un accidente cerebrovascular, probablemente haya gente que le interese, ¿no? Probablemente diga, ok, a los ministerios de los estados les interesa, probablemente, no sé, a la gente que haga a la parte de economía de las naciones les va a interesar, incluso a los, no sé, para establecer una intervención más grande de ayuda a los pacientes con accidentes cerebrovasculares, probablemente sí sea importante saber qué tantos regresan al trabajo, ¿sí? Pero si mi duda sería, no sé, ¿qué tantos de estos pacientes con accidente cerebrovascular, ah, no lo sé, desarrollan una gripe después? Quizá no sea tan relevante, ¿no? Quizá no influya tanto en la práctica de alguien o no le ayude. Am, o por ejemplo, esto pasa mucho en genes, ¿no? Tienes algunas enfermedades que tienen bases genéticas. Y si bien es cierto, podrías hacer un compilado de todos los genes em, que están asociados a estas enfermedades. En algunos casos no es tan relevante eso. O sea, em, para ponerse en contexto, por ejemplo, hace poco, y de hecho aún intento hacer una revisión de genes para Parkinson de aparición temprana, que sí, yo lo veo importante, pero hay detalles en eso de los genes, que hay algunos genes que te aumentan un poquito tu riesgo de Parkinson, pero que no te van a dar Parkinson. Entonces se hace un poco ambiguo ese tema. Am, y bueno, al final lo fui dejando por eso, pero creo que quizá con otro enfoque se pueda realizar. Mi punto con esto es, siempre piensen, ¿a quién le va a servir? ¿Esto le va a servir a algún médico en algún sitio? ¿Le va a servir a alguien para cambiar algo? Yo creo que eso es lo más importante. Ver, esto tiene que servirle a alguien, tiene que ser de utilidad y tiene que ser novedoso, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera hacer algo de trombectomía, ya no voy a hacer una revisión sistemática para ver si la trombectomía funciona, porque ya sabemos que funciona. Entonces, realmente eso no le va a ayudar a nadie, ¿no? Pero de repente podría haber, ok, de repente no se ha estudiado mucho el grupo de los niños, o no se ha estudiado mucho el grupo de las
no las arterias grandes, sino las arterias medianas, que eso fue un tema bien interesante el año pasado, que salieron 2 trials muy interesantes. Mi punto es, siempre piense en eso. ¿A quién le va a servir? Y bueno, sí, siempre tiene que ser ético. Recordemos que en revisiones sistemáticas tienden a ser un poco más sencillas de hacer, porque no pasan por por un comité de ética, como lo suelen hacer bastante de los, de los estudios científicos primarios, pero de todas maneras se tiene que hacer siendo bastante riguroso y siguiendo los pasos para hacer una buena revisión sistemática. De lo contrario, vas a obtener resultados que en lugar de ayudar van a confundir más a la comunidad médica y científica, y que de repente no van a ser publicables, por suerte. Porque si son publicables resultados malos, eso puede dañar mucho a muchas personas. Entonces, eso es básicamente, ¿no? Finer es factible, interesante, novedoso, ético y relevante. Y acá les puse algo que a mí me parece muy importante, siempre consultar con alguien con más experiencia, ¿sí? Sobre este tema, sobre su pregunta de investigación, antes de proceder con la estrategia de búsqueda, antes de proceder con el protocolo, consulten si tienen dudas sobre eso, y consulten con alguien con más experiencia, ¿sí? Incluso si ven que su pregunta es factible, interesante, novedoso, ética y relevante, incluso si cumple con todas esas características, les diría, igual consulten con alguien que tiene más experiencia. Puede ser un profesor, un mentor, un alumno incluso con más experiencia en investigación en el tema, que ya haya hecho, digamos, varias publicaciones en ese tema. Consulten. Y les cuento una experiencia personal, por ejemplo, hace quizás 5 años salieron como dos trials bien importantes donde te decían pacientes con accidente cerebrovascular que les pasas a trombectomía mecánica, es decir, pones un tubo para remover el coágulo. Van a ir mejor cuando les pones una droga por la vena, que se llama alteplase, o cuando no les pones la droga por la vena. Entonces, para mí esa pregunta era factible, interesante. Habían 2 trials nuevos en el tema y yo decía, ok, hay que hacer algo, juntar estos trials y sacar una conclusión definitiva y decir, ok, fin de la controversia, ¿no? Porque era una controversia gigante, no solo acá en Perú, sino en todo digamos, la comunidad médica en neurología y en cardiología también. Por suerte pude consultar con un asesor, en ese entonces consulté con el doctor Carvapoma y me dijo, ok, es una buena pregunta, pero probablemente ya haya grupos de investigación trabajando en eso. O sea, así como tú haces revisiones sistemáticas o tú inicias a hacer revisiones sistemáticas y hay gente que ha hecho eso y no solo ha hecho eso, sino ha hecho trials y que básicamente luego de hacer sus trials quiere probar o aumentar la certeza de su evidencia, ¿no? Entonces, me dijo, si tú haces esta revisión sistemática, probablemente haya gente que publique antes que tú los resultados, ¿sí? Y probablemente sea gente de más peso, es decir, gente con más experiencia en el tema, gente más reconocida en el ámbito de la neurología, y que ya estaban haciendo eso, ¿no? Entonces, eso no está dentro de esos criterios, pero por eso es importante consultar con alguien con más experiencia, para que te diga si realmente tu pregunta es factible, ¿no? Por ejemplo, les diría, si ahorita van a hacer algo de trombectomía, probablemente va a estar difícil, porque hay muchos grupos trabajando en trombectomía y haciendo revisiones sistemáticas. Entonces, a menos que sea un tema bien específico, sería algo complicado de concluir y de publicar. Que recuerden que al final lo que nos interesa es no solo hacer un proyecto, sino hacer que nuestros resultados se diseminen y ayuden a la comunidad médica y científica. Bueno, entonces, luego de ver el pico y el Finer, ahora podemos pasar a ver qué es Prospero. De hecho, cuando ya tengan una pregunta bien formada en la mente, sí, ya hayan consultado con algún asesor o con alguien con más experiencia y ya quieran empezar a hacer su revisión sistemática, lo primero que van a tener que hacer es hacer un protocolo.
igual que al hacer un estudio primario, por así decirlo. Y los protocolos se registran en esta plataforma llamada Prospero. Hay otras plataformas, sí, las cuales no he usado mucho, pero sí hay otras plataformas. Entonces, una plataforma internacional para el registro de revisiones sistemáticas, ¿no? Creo que su base está en Reino Unido, se accede de forma gratuita y básicamente pones revisiones sistemáticas con o sin metaanálisis, que recuerden que metaanálisis es un análisis estadístico aparte, ¿sí? Entonces puedes tener una revisión sistemática sin metaanálisis. Entonces, bueno, revisiones sistemáticas puedes poner de intervenciones, diagnóstico, pronóstico, factores de riesgo, etc. Y para registrar el protocolo es básicamente seguir ciertos pasos, es decir, te van a pedir como un checklist de varias cositas y tú vas a tener que ir registrándolas. Cosas que no registramos en Próspero son scoping review, lo que les decía de estas revisiones cuando no hay mucha información y simplemente quieres un panorama general del tema, es decir, cómo está, no sé, cómo está el estado del manejo de pacientes con, otra vez, cáncer de lengua en Latinoamérica. Y no tenemos mucha información sobre eso, ¿no? Simplemente queremos describir en general cómo es el panorama. No necesita eso un registro en Prospero. Revisiones sistemáticas finalizadas, obviamente si ya la tienes finalizada ya no va a servir que la registres. Idealmente el protocolo se debe hacer antes de iniciar, ¿sí? Incluso podrías llevarlo durante la ejecución del proyecto de revisión sistemática, podrías registrar tu protocolo, pero no es recomendable cuando ya está acabado, ¿no? Y si no tienen una pregunta de investigación definida, o sea, no solo eso es un criterio para Próspero, sino si no tienen una pregunta de investigación definida, tampoco van a poder hacer una buena revisión sistemática. Entonces, lo que les decía, ¿no? Es un checklist. Te van a preguntar cuál es tu pregunta de investigación, cuáles tus objetivos, qué criterios tienes para incluir y para excluir, que cuando hacemos revisiones sistemáticas tenemos criterios para incluir artículos y para excluir artículos. Recuerden, empezamos con una gran base de, no sé, 1000 artículos y al final nos quedamos con 50. Tenemos que excluir algunos y quedarnos con algunos, con los que nos interesen para nuestra pregunta. Te van a pedir tu estrategia de búsqueda preliminar y otra vez, la revisión no debe haber comenzado, sino idealmente estar en una etapa inicial. No es que ellos van a también revisar eso, o sea, no es que ellos van a saber si de verdad no los comenzado ya, pero sí es lo ideal, ¿no? Entonces, sí les recomendaría bastante, si van a iniciar una revisión sistemática, hacer un protocolo y registrarlo en Próspero. Y ahora sí, la búsqueda bibliográfica. Entonces, quizás debimos iniciar con esta parte, pero yo estoy asumiendo que la mayoría de ustedes conoce que es al menos un artículo. Un artículo, bases de datos, revista, motor de búsqueda, es un poco más avanzado, pero al menos saben que es un artículo científico. Al menos han visto en algún momento lo que es un artículo científico, lo han leído en alguna revista o los han hecho leer para algún curso. Incluso de primeros años hay cursos que te pasan ya artículos. Entonces, bueno, básicamente un artículo científico es una publicación científica y presenta los resultados de una investigación, ¿no? Usualmente sigue esta estructura general: resumen, introducción, método, resultados, discusión y conclusiones, aunque no siempre van a ver que algunos artículos, por ejemplo, no van a poner conclusiones, ¿no? O algunos resumen, métodos, resultados. Sí, algunos no van a poner conclusiones, o algunos van a poner algún otro sección. Para las revisiones sistemáticas, que también son artículos científicos, su formato, su estructura tiende a ser un poco diferente. Su estructura tiene que seguir digamos, una serie de pasos que están establecidos en los statements de Prisma. Entonces, no va a seguir necesariamente esta estructura, pero para la mayoría de los artículos sí. Entonces, probablemente ya han visto algún artículo científico, no sé, de algún tema, o les han hecho leer algún artículo científico. Ya saben que se hacen con el método científico y con rigurosidad y con revisión por pares y todo eso, ¿no? Entonces, un artículo científico básicamente es una manera
de diseminar la información que puede estar obteniendo en un laboratorio o en algún proyecto o incluso en una revisión sistemática, y que los demás miembros corroboren que es una información válida y fidedigna. Y eso muchas veces es lo que te pide una revista para publicar. Entonces, tiende a tener cierta... no todos los artículos son perfectos, pero tienden a tener cierta validez en ese aspecto, al menos, de que alguien lo ha revisado. Y las revistas científicas, ¿no? Que básicamente es donde se ponen los artículos. Lo mismo que cualquier otra revista, simplemente es un compilado de artículos. Hay muchas revistas muy conocidas, Lancet es muy conocida, The New England Journal of Medicine es muy conocida, JAMA también. Entonces, ¿cómo puedes acceder a los artículos y a las revistas? Puedes irte a su página. Yo muchas veces me voy a la página directamente de New England o de Lancet o de JAMA y veo lo último. Puedes suscribirte también para que te lleguen correos semanales o mensuales. Y también podemos usar motores de búsqueda, ¿no? Los motores de búsqueda es, digamos, nuestra forma de buscar artículos científicos, ¿sí? Que están recopilados en una base de datos. Entonces, por ejemplo, PubMed, ¿sí? Es un motor de búsqueda. Cuando buscas en PubMed, lo que en realidad estás haciendo es, estás buscando en una base de datos que tiene varias revistas indexadas a esa base de datos, y lo que te sale es básicamente qué parte o qué artículos dentro de esa base de datos coinciden con lo que estás buscando inicialmente, ¿no? Con lo que pusiste en tu búsqueda. Entonces, PubMed es en sí un motor de búsqueda, pero reúne, ¿sí? Es una manera de acceder a las bases de datos, que las bases de datos, recuerden, son compilados de artículos y de revistas, y lo que reúne PubMed reúne la base de datos de Medline, reúne la base de datos de PubMed Central y de Bookshelf. Entonces, de estas tres bases de datos se alimenta PubMed. Entonces, PubMed yo diría que es una manera bastante simple y hasta bastante exhaustiva porque reúne bastante en información científica que se publica, está en PubMed, de hacer una búsqueda, ¿no? Entonces, si simplemente no vas a hacer una revisión sistemática, pero simplemente quieres buscar sobre un tema, buscar en PubMed no es en absoluto una mala idea, es una muy buena idea. Entonces, las bases de datos es básicamente eso, ¿no? Bases, repositorios, donde tenemos los artículos y las revistas indexadas. Y así como les había mencionado Medline o PubMed Central, hay otras bases de datos como Embase o Scopus o Cochrane Library, ¿no? Que pueden ampliar aún más nuestra búsqueda cuando estamos haciendo una revisión sistemática. Si van a hacer una búsqueda solo para algún tema clínico o algo para hacer rápido, PubMed es suficiente, yo les diría, junta bastante la información médica. Entonces, ok. Entonces, ahora vamos a hablar más sobre las bases de datos. Como les había mencionado, Medline, PubMed Central y NCBI Bookshelf incluyen bastante información médica. PubMed Central lo van a encontrar, por ejemplo, como PMC. Suelen ser artículos de, no sé, acceso abierto. Bastante de la información se publica también en PubMed Central y en Medline. Entonces, todo esto lo podemos acceder mediante el buscador, el motor de búsqueda PubMed, ¿no? Y es, por así decirlo, al menos en lo que es Estados Unidos y Europa, bastante de la literatura científica de Estados Unidos y Europa se publica en estas bases de datos. Y podemos accederlas a través de PubMed. Scopus y Embase también son buenas bases de datos. Yo no tenía mucha familiaridad con estas cuando estaba en la escuela de medicina, pero cuando empecé a hacer revisiones sistemáticas, sí. Em, También imagínense que cada uno tiende a ir a una diferente piscina, por así decirlo, a un diferente pozo de artículos, ¿sí? Algunos
Doctor, disculpe, ¿no se le escucha? Sí, y por si acaso también se le ha dejado de ver. Ya bueno, chicos, vamos a esperar un momento para que se vuelva a conectar el doctor. Hola, buenas. ¿Me escuchan ahora? Hola, sí, doctor. Ahora sí se escucha. Ah, genial. No sé qué está pasando con la cámara. Creo que no la puedo activar. Voy a ver. Ok, ok. Ok, es la otra cámara, pero está bien, está bien. Ya. Entonces, lo que les quería enseñar ahora es la manera de hacer una búsqueda avanzada en PubMed, ¿sí? Hello, this time. No siempre van a hacer una búsqueda avanzada en PubMed, pero cuando quieren hacer una revisión sistemática, sí, y cuando quieren hacer una pregunta más específica, también. Entonces, lo primero que tienen que saber es que PubMed tiene mesh terms, es decir, esta es una manera en que PubMed organiza su información, ¿sí? En la que PubMed dice, voy a asignar todos los artículos de hipertensión a este mesh term. Y debajo de hipertensión, de repente lo va a categorizar como tratamiento, diagnóstico, no sé, eh, outcomes de pacientes con hipertensión. Y es como un árbol que se va ramificando, ¿sí? Puedo iniciar con hipertensión y de ahí al final me voy a tratamiento, de ahí me voy a, no sé, beta bloqueadores, y de ahí me puedo terminar en bisoprolol y termino con todos los artículos en bisoprolol. Pero es básicamente una manera en la que PubMed estandariza su búsqueda, en la que PubMed organiza su búsqueda. Ahora, no hay mesh terms de todos los términos, no hay mesh terms de algunos términos en la literatura, pero yo creo que sí hay de la mayoría. Y la manera como pueden acceder a esto es simplemente poniendo PubMed Mesh en Google y van a entrar a la página de PubMed Mesh. Y ahí buscan, por ejemplo, el tema o palabra clave que quieran buscar. ¿No? Que, por ejemplo, puede ser... Puedes ver a todo el mundo en el list. Que, por ejemplo, puede ser hipertensión. Ok. Ok, discúlpeme. A ver. Entonces, es una manera otra vez en la que PubMed ha organizado su información. Y lo mismo Embase, también ha organizado su información usando los términos M3. Um, ok, lo que quería mostrarles ahora es cómo podemos saber eh, cuál es el término mesh que estamos buscando, ¿no? Es decir, veo un artículo científico en PubMed y me interesa bastante, pero no sé qué mesh term tiene. Por ejemplo, veo un artículo sobre, otra vez, hipertensión en adultos mayores y no sé cuál es el término mesh. Al costado cuando vean el artículo en PubMed, al costado del abstract, de este abstract, les va a aparecer esta parte que dice mesh terms. Les va a aparecer varias secciones y hacen clic a la parte que dice mesh terms, y así van a poder ver los mesh terms que está usando ese artículo. Un rato, Jonathan. Y también pueden ver artículos similares. Y les recomendaría bastante hacer eso. Es decir, si ven un artículo que les interesa sobre algún tema, otra vez, no sé, cáncer en adultos mayores, y van a entrar al mismo artículo. Componiendo en artículos similares, van a ver artículos sobre el mismo tema, eh, y con todo eso van a tener una idea más de qué tanto se sabe sobre el tema, ¿no? Especialmente si están buscando sobre un tema clínico, es algo que les puede ayudar bastante. Jonathan. Oh, shoot, creo que no he compartido pantalla. Sí. Bueno, me olvidé porque...
Entró otra vez. Gracias, muchas gracias, Jonathan. Ahora ven mi pantalla. Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? Cuando vemos un artículo en PubMed, al costado nos aparece varias secciones y podemos ver los mesh terms también, o podemos ver artículos similares. Y otra forma de ver cuáles son los mesh terms de un artículo que estoy leyendo es con el Yale Mesh Analyzer, que es básicamente una aplicación que creó la Universidad de Yale, donde pones algo llamado PMID, creo, que es como el ID o el registro el número de registro que establece PubMed a sus artículos, ¿sí? A explicar esto. ¿Alguien habló? Ya. Desde esa parte de mesh terms. Ya. Entonces, bueno, otra vez, mesh terms tienden a ser la forma en la que PubMed organiza su información, ¿sí? Es decir, trata de congregar toda la información bajo un solo término. Todos los artículos de hipertensión bajo el mesh term de hipertensión, o todos los artículos de accidente cerebrovascular bajo el mesh term de stroke, que es como se dice accidente cerebrovascular en inglés. Entonces, es simplemente una manera en la que los buscadores organizan su información, ¿sí? Embase también tiene lo mismo. No siempre hay mesh terms, entonces no se compliquen si no encuentran el mesh term de algo. No siempre lo van a encontrar. De hecho, podemos revisar acá un artículo. Por ejemplo, este es un artículo de complicaciones de trombectomía mecánica en stroke. Y acá podemos ver los artículos similares que les estaba mencionando, ¿sí? Artículos similares al que estoy buscando. Complicaciones también de terapia endovascular en stroke. O asociación de la presión arterial con los outcomes en stroke. Y también podemos ver acá los mesh terms. Los mesh terms que usaron acá fueron ischemic stroke, humans, o sea, humanos, trombectomía y complicaciones postoperativas, ¿no? Entonces, de esta manera podemos identificar en un artículo cuáles son los mesh terms. Por ejemplo, podemos buscar ahora mismo Searching PubMed. No searching mesh. El mesh, por ejemplo, de ischemic stroke. Entonces, quiero que lo vean así, como un árbol que se va ramificando, ¿no? Empieza por enfermedades del sistema nervioso central, enfermedades del cerebro, enfermedades, desórdenes o trastornos cerebrovasculares, stroke, o sea, accidente cerebrovascular, y stroke isquémico. Y de stroke isquémico lo dividen en embólico, trombótico, o si es lacunar. Entonces, es como un árbol que se va ramificando cada vez más. Desde un término bastante general, como enfermedades del sistema nervioso, hasta algo bastante específico, como un stroke lacunar. Entonces, eso era lo que les quería mostrar sobre cómo hacer para buscar los mesh terms si ven un artículo en PubMed. Algo que también es importante es el Yale Mesh Analyzer. El Yale Mesh Analyzer es como una página web que te permite ver también no solo los mesh terms, pero también para las palabras clave que han utilizado. Por ejemplo, podemos verlo aquí. Usualmente te pide más de uno, pero bueno, acá. Por ejemplo, los mesh que hemos utilizado acá, igual me lo está diciendo, ¿no? Con el Yale Mesh Analyzer me dice humanos, ischemic stroke, complicaciones, y en ocasiones ponen keywords, pero acá no pusieron keywords. Entonces, esta página también les recomiendo bastante, Yale Mesh Analyzer, para encontrar cuáles son los artículos, cuáles son los términos clave y los mesh terms de los artículos que están leyendo. Entonces, continuemos. También tienen que saber qué son los operadores booleanos, que yo les recomendaría usar estos tres. Hay más, pero básicamente yo he usado estos tres y creo que son los que más van a usar. Entonces, AND significa combinar, significa
vas a encontrar un artículo donde aparezca ambos términos, ¿sí? Si yo quiero encontrar, por ejemplo, stroke y trastornos del lenguaje, voy a encontrar un artículo que hable de stroke y también hable de trastornos del lenguaje. Or es la unión, ¿sí? Entonces voy a encontrar ahí todos, si trato de decir, por ejemplo, stroke o afasia, voy a encontrar todos los artículos de stroke unidos con todos los artículos de afasia. Es decir, puedo tener artículos que solo hablen de stroke y también artículos que solo hablen de afasia. Cuando pongo or, es la unión de todo. Y not es básicamente para excluir, ¿no? Y, por ejemplo, puedo poner stroke, not motor afasia. Entonces voy a encontrar todos los artículos de stroke, de accidente cerebrovascular, que no hablen de afasia motora. Entonces, una manera más sencilla de entenderlo es mediante un diagrama de Venn. Cuando usamos el and, el i, es la parte amarilla. Es la parte amarilla, o sea, los artículos que tienen ambos términos. Cuando usamos el or, es todo. O sea, A y B, el conjunto combinado. Y cuando usamos, por ejemplo, not, sería solo la parte roja o solo la parte celeste. ¿Sí? Entonces, and, or, and not son términos bastante sencillos y fáciles de usar. Y creo que es lo que más les va a ayudar cuando hagan una búsqueda. También hay truncamiento. Esto lo conocí recientemente, de hecho no lo usaba mucho antes, pero es bastante útil. Quiere decir, es una manera de hacer tu búsqueda en PubMed en la que solo pones el inicio de la palabra y te van a aparecer todas las palabras que derivan de eso, ¿no? Por ejemplo, acá ponen hipertensive y te va a salir tanto hypertensive como hypertension. O sea, te va a salir todas las palabras que completen eso, ¿no? O por ejemplo en Parkinson, si yo pongo Parkinson, me puede salir Parkinsonismo, me puede salir Parkinson's disease. Entonces tiende con el truncamiento tiendes a hacer una búsqueda un poco más amplia, porque a veces en la literatura científica pueden usar términos de diferentes maneras, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es el tema con Parkinson. Algunos dicen Parkinson, otros le ponen Parkinson's, otros le van a poner Parkinsonism. Y usando un truncamiento vas a poder, con una sola palabra, encajar todas esas búsquedas, todos esos términos. ¿Y cómo construir una estrategia de búsqueda? Ok, ¿cómo construir una estrategia de búsqueda? Entonces, una vez ya tienes tu pregunta específica y ya has hecho el pico y ya sabes cómo hacer una búsqueda avanzada en PubMed, vas a hacer tu estrategia de búsqueda. Y yo les recomiendo hacer su estrategia de búsqueda realmente en PubMed. Hay gente que hace su estrategia de búsqueda en otros buscadores, hay gente que lo hace en Ovid o lo hace en Embase, pero a mí me parece que PubMed es más amigable y es lo que yo recomendaría hacer. Entonces, justo para esto vamos a utilizar el pico. El pico nos ayuda bastante a establecer nuestra estrategia de búsqueda. Entonces vamos a diseccionar nuestra pregunta, ¿cierto? Entonces, lo que queríamos saber nosotros inicialmente era si la trombectomía mecánica funciona en pacientes con accidente cerebrovascular isquémico, ¿no? Si les ayuda de verdad. Entonces, hicimos este pico de pacientes con accidente cerebrovascular isquémico, con intervención trombectomía, comparador tratamiento médico, es decir, solo medicinas, y outcome, la mejoría funcional de acuerdo a la escala de ranking, ¿sí? Y para hacer una estrategia de búsqueda, principalmente tomamos la población y la intervención. Raras veces tomamos el comparador y casi nunca tomamos los outcomes. Eso principalmente porque los outcomes no suelen reportarse tan sencillamente en los keywords o en los mesh, o incluso en el abstract del artículo no suelen siempre reportar todos los outcomes. Yo podría leerme el abstract y el título de un artículo científico y ahí no encontrar un outcome específico que estoy buscando, pero cuando lea el texto completo, cuando lea todo el artículo científico, sí voy a encontrar ese
sí voy a encontrar ese outcome. Entonces, para una estrategia de búsqueda, comúnmente solo utilizamos la población y la intervención. En ocasiones utilizamos también lo que es el diseño de estudio. Hay ocasiones en las que podemos usar comparador, cuando es un comparador específico, ¿no? Por ejemplo, si estaría comparando trombectomía versus aspirina, de repente sí pondría aspirina cuando es un comparador uno solo y es específico. Pero tampoco es necesario hacerlo, ¿no? Creo que con población e intervención ya podemos ser bastante amplios. Y sí les diría esto, revisen estrategias de reviews publicados. Probablemente de cualquier tema que vayan a buscar ya hay un review, no necesariamente del mismo foco que ustedes le están dando, pero sí, sí hay un review. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si quieren hacer algo de dengue, por ejemplo, hace poco vi manifestaciones neurológicas del dengue, ¿sí? Probablemente no había un review de manifestaciones neurológicas del dengue antes, pero sí había un review de dengue, sí había un review de tratamiento de dengue, o sí había un review de diagnóstico de dengue, o sí había un review de epidemiología del dengue. Entonces, pueden revisar esas otras revisiones sistemáticas publicadas y revisar la estrategia de búsqueda solo para ver la parte de cómo han hecho para agarrar todos los artículos sobre el dengue, ¿no? Y ya la parte de diagnóstico, de epidemiología ya no la usan, pero sí la parte sobre el dengue. Entonces, sí les recomendaría bastante revisar las estrategias de búsquedas de otros reviews y consultar con alguien. O sea, idealmente las estrategias de búsqueda las deberíamos hacer con apoyo de un library. A ver, acá hay una pregunta. Sí, lo deberíamos hacer con apoyo de un librarian, o sea, de alguien de la biblioteca. En la universidad no contamos con eso, pero idealmente deberíamos hacerlo con un bibliotecólogo experto en revisiones sistemáticas, ¿no? A ver, una pregunta. ¿Es mejor revisar estrategias de búsqueda pasadas primero o crear primero otra estrategia de búsqueda y luego comparar con otras revisiones? Yo diría primero revisar revisiones pasadas. Al menos nosotros que estamos comenzando, acá no es la idea de quién es el más original, ¿no? Si usas la misma estrategia de búsqueda o una estrategia de búsqueda similar a otra revisión, nadie te va a decir, oye, me estás plagiando. No se trata de eso. O sea, la estrategia de búsqueda es solo nuestra manera de poder agarrar de forma más exhaustiva la mayor cantidad de artículos sobre el tema que estamos trabajando, ¿no? Y no perder ni un solo artículo. Porque si perdemos, no sé, 10 artículos, nuestra deja de ser temática, porque esos 10 artículos podrían haber cambiado completamente nuestra visión al final. Entonces, yo les recomendaría primero revisar otras reviews. Y de hecho les va a ayudar un poco a hacer su propia revisión sistemática también. Ok. Entonces, acá utilizando el ejemplo que hemos utilizado, el ejemplo que hemos planteado, vamos a hacer sobre acute ischemic stroke, o sea, accidente cerebrovascular isquémico y trombectomía mecánica, ¿no? Y buscamos el término MESH. Simplemente ponemos otra vez PubMed, MESH, acute ischemic stroke, que ese acute ischemic stroke, recuerden que lo obtuvimos revisando un artículo y buscando los MESH terms de ese artículo. Entonces, acá vemos ischemic stroke y lo ponemos acá, Add to Search Builder, para que nos aparezca como, o sea, simplemente va a aparecer acute ischemic stroke como una barrita de separación y va a aparecer mesh al costado. Va a ser mejor, de hecho, si lo pongo acá. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el de ischemic stroke. Le ponemos Add to Search Builder y te aparece ischemic stroke y al costado estas barritas que dicen mesh. Y de ahí podemos buscar en PubMed, de hecho. Vamos en PubMed. Para demorar un poco y vemos todos los artículos que mesh, o sea, todos los artículos que conseguimos con el término mesh de ischemic stroke. Ahora les voy a mostrar algo interesante. No todos los artículos de stroke isquémico, de accidente cerebrovascular isquémico, van a estar dentro de ese conjunto de mesh, ¿sí? El mesh, si bien es una forma organizada de buscar, no tiende a ser siempre la más completa. Entonces, por ejemplo, si quito mesh acá y solo busco ischemic stroke,
en lugar de aparecerme 17.000 resultados, me aparece 78.000. Entonces, no siempre voy a agarrar el término mesh. El término mesh puedo agarrarlo si quiero ser bastante preciso, pero si quiero ser más exhaustivo, simplemente puedo buscar esto, que esto significa all fields. Busca ischemic stroke donde sea, en los keywords, en el abstract, en el título, en el mesh, en todo lugar. Y así voy a ser más exhaustivo, por así decirlo. Entonces, esto es lo que hicimos acá. Vemos el término mesh. Y acá hay algo importante que son los entry terms. Eso también es bien importante. Digamos, tú quieres saber si dentro de lo que estás buscando, si con la palabra que estás buscando vas a encontrar todos los artículos sobre ese tema. Y esto tiende a ser más relevante, no tanto para stroke, pero sí para otras enfermedades. Por ejemplo, para los que conozcan qué es la corea de Sydenham, que es una enfermedad neurológica que te da luego de una infección, de una faringitis. Algunos también le llaman corea menor, o algunos también le llaman corea reumática. Entonces, de repente solo usando el término corea de Sydenham no vas a encontrar todos los artículos. Por eso a veces es bueno, y de hecho es muy recomendable buscar los entry terms, porque de ahí te dan como sinónimos a tu mesh term original, ¿no? Ischemic stroke y otras maneras en que la gente pone ischemic stroke. Por ejemplo, algunos, especialmente en la literatura europea, ponen en lugar de ischemic, ponen ischemic, aunque al final creo que se pronuncia igual, pero la idea es, vas a tener que considerar esto, porque de repente hay artículos que están no con ischemic, sino con ischemic stroke, y también los tienes que incluir dentro de tu búsqueda. Entonces siempre es bueno revisar los entry terms. Entonces, por ejemplo, para mechanical thrombectomy, no han encontrado acá un término mesh. Y eso también es importante. No siempre va a haber término mesh. No siempre va a haber, o sea, no siempre PubMed va a categorizar lo que estás buscando, ¿no? Especialmente para los que busquen ya cosas más latinas, más peruanas, van a ver que hay muchas cosas que no hay. No sé, en Bartonelosis creo que no hay un mesh term, ¿no? Entonces, tienden a organizar cosas más que usan en Estados Unidos, a tener literatura sobre ese tema. Pero de algunos temas no hay tanta literatura para un mesh term. Entonces acá no encontraron con mechanical thrombectomy y también puedes poner thrombectomy y con eso sí lo encontramos, sí, pero la idea también quiero decirles es no siempre tienen que poner en su búsqueda bibliográfica mesh terms. También hay otras formas de buscar por título y abstract, que es en lugar de poner, por ejemplo, acá voy a hacer la búsqueda con mesh. Pero si no quisiera usar mesh, puedo usar algo llamado TIAP. Y TIAP es básicamente, lo que estoy diciéndole a PubMed es busca dentro del título y el abstract del artículo, o sea, del resumen del artículo, este término. Y voy a encontrar otros resultados. Que también me sale 76.000. O puedo ponerlo como TW. TW significa busca en el título, en el abstract y en los keywords, o sea, las palabras clave del artículo. Y de esa manera puedo ser aún más exhaustivo. Otra vez, depende de lo que vas buscando, ¿no? Si buscas más precisión o si buscas más amplitud. Pero también son palabras alternativas que podemos usar. Y por ejemplo, acá encontramos thrombectomy como mesh term y los entry terms. Acá hay varios entry terms adicionales de thrombectomy. Y se refiere, por ejemplo, las trombectomías pueden ser de aspiración, algunos lo ponen como percutáneo, todo lo que es intervencionista lo ponen como percutáneo, también lo van a ver en cardio eso. Entonces, podemos decidir si vamos a incluir algunos de esos entry terms o si no los vamos a incluir.
No siempre tenemos que incluirlos todos, pero si vemos alguno que sí nos puede ayudar, por ejemplo, lo que se había mencionado de la Corea de Saigon, si lo vemos Corea Menor, definitivamente vamos a incluir Corea Menor, porque es un término diferente a Corea de Saigon. Entonces, sí podemos incluir algunos de estos entry terms. Lo que les decía, no solo usamos la población y la intervención para la estrategia de búsqueda y en ocasiones el diseño de estudio. Entonces, acá está otra manera de poner TIAP, es poner título y abstract. A mí me gusta poner TIAP, es un poco más corto. Y acá la misma, han puesto título y abstract. Y acá, por ejemplo, han puesto todos los entry terms que han visto sobre trombectomía. Por ejemplo, trombectomía, trombectomías, aspiration thrombectomy, bla, bla, bla. Yo les diría, esto es una búsqueda sí bastante exhaustiva y bastante amplia, pero se puede reducir, ¿no? Entonces, si sabemos que dentro de la frase aspiration thrombectomy está la palabra thrombectomy, ya no es necesario poner aspiration thrombectomy, porque vamos a encontrar todo lo que es thrombectomy. O sea, porque ya incluye, cuando busquemos thrombectomy, ya va a incluir aspiration thrombectomy, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene acá thrombectomy probablemente lo podríamos quitar. Y otra manera que podríamos haber hecho esto es usar un truncamiento, o sea, podríamos haber puesto trombecto solo hasta la M y de ahí poner el asterisco ese para truncamiento y con eso te va a salir trombectomy, trombectomies y cualquier otro derivado de esa palabra, ¿no? Entonces podríamos acortar un poco esa búsqueda. Otra vez, les digo, mi preferencia personal, al menos ahora, es tratar de usar TIAP o TW, y solo cuando voy a hacer algo específico trato de usar mesh terms. O sea, cuando no sé, me están saliendo 6.000 artículos, ya trato de usar mesh terms. Pero al menos inicialmente trato de ser bastante amplio y trato de usar TIAP o TW. Y usualmente vas a encontrar 1.000, 1.500 artículos hasta 2.000 en PubMed, ¿no? Es lo usual en las revisiones sistemáticas. Y bueno, con esta búsqueda sistemática que han construido, había como 4.300. Que está bien. Este es un tema, por ejemplo, trombectomía mecánica, ischemic stroke. Obviamente voy a esperar 4.300. De hecho, esperaría hasta un poco más para ischemic stroke y trombectomía porque es un tema del cual se ha publicado abundantemente. ¿Y cómo sé si un tema se publica abundantemente? Ahí es donde viene la experiencia, ¿no? Ahí es donde viene más la experiencia clínica o el conocer sobre el campo de estudio. Y ya para terminar, una vez tenemos ya nuestra búsqueda hecha y la hemos puesto en PubMed, podemos guardar nuestra búsqueda y guardar todos los que obtenimos. Los 4.000 artículos que hemos obtenido lo podemos guardar y lo podemos guardar en este formato CSV o en el formato RIS. Para PubMed pueden usar este formato CSV. RIS yo suelo usarlo para la mayoría de las otras bases de datos, o sea, para Embase o Scopus o Web of Science, suelo usar más RIS, que al final simplemente es el formato en el que se va a extraer, por así decirlo, los artículos que has conseguido, ¿no? Y entonces RIS es un formato que suele ser bastante utilizado, es compatible con Covidence y Ryan. Yo suelo usar Covidence ahora más, pero Ryan también es una aplicación bastante intuitiva y bastante para utilizar. Entonces, simplemente guardas en el formato de CSV, creas un file y el file se va a descargar a tu computadora. Y cuando tengas el file descargado, lo subes a Ryan o lo subes a Covidence. Entonces esa parte es bien intuitiva, sigues los pasos para hacerlo. Y de ahí simplemente lo importas y ya tienes una lista de artículos, ¿no? 4.400 artículos en Ryan. Como les digo, Covidence es un poquito más fácil de usar que Ryan, pero es de paga. Entonces, al menos en la universidad no lo tienen. Pero consulten a sus asesores o mentores porque muchos de ellos de repente sí lo tienen.
Y cosas, digamos, para llevarse a casa, ¿no? Bastante se aprende con la práctica, honestamente. Yo pienso que algo aprendí con las charlas que veía y con las cosas que leía, pero bastante más aprendí haciendo una revisión sistemática y preguntando a mis mentores, a mis asesores, cómo podía hacerlo. Entonces, creo que la práctica, las sistemáticas, les va a ayudar muchísimo, al menos para mejorar sus estrategias de búsqueda, les va a ayudar muchísimo. Si quieren recursos adicionales, Cochrane tiene unos módulos interactivos que son bastante buenos para aprender revisiones sistemáticas. También tiene un libro llamado el Handbook of Systematic Reviews y también hay un curso de Hopkins en Systematic Reviews en Coursera. Bien, entonces creo que eso sería todo. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Jonathan. Sí, a mí no me ha pasado, pero siempre tenía ese miedo. Si es algo, creo que sí pasa. Si es algo que he escuchado. El detalle es, hay grupos de investigación más enfocados en revisiones sistemáticas. No, no por decir, ellos están revisando Próspero todos los días para copiarse ideas, no, pero de repente pueden haber tenido la idea simultáneamente y están haciéndolo y lo publican antes que tú, ¿no? Eh, yo diría, no tiene nada de malo registrarlo. Pienso que en Próspero hay varios temas, o sea, de verdad hay varios registros de protocolos bastante copiables, pero que nadie los copia. Entonces, no creo que no creo que tengamos que ser tan desconfiados, quizás. Sí es buena idea tratar de acabar lo que estás empezando pronto. Si te vas a demorar 2 o 3 años, quizás no porque lo hayan visto tu idea en Próspero, ¿no? Sino porque simplemente se les ocurrió y lo hicieron más rápido, si lo lleguen a publicar antes. Entonces sí es buena idea tratar de completar y llevar al trabajo hasta publicación. Entonces, sí yo recomendaría publicarlo en Próspero. Al final se van a dar cuenta que si van a hacer una revisión sistemática, lo pueden, o sea, toda esa parte eh, de screening hasta la extracción de datos lo pueden hacer en un mes. Cochrane no opina lo mismo. Cuando escuché a gente de Cochrane hablar de eso, ellos sí se demoran 1 año, 2 años, lo que sea, pero ellos tienden a ser un poco más detalladas y estructuradas sus revisiones. Pero creo que esa parte lo puedes hacer en un mes y la parte de escribir el artículo sí te puede demorar más tiempo. En todo caso, sí te recomendaría subirlo a Próspero. Es una manera de tener un registro. Eh, pa, 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 pa. Sí, definitivamente. Y sí te recomendaría también hablarlo con un asesor antes, porque sí hay temas que son muy comunes, ¿no? O sea, si yo ahorita quiero ver trombectomía para stroke de un núcleo grande, ese tema es como caliente ahora, es un tema muy, muy popular. Entonces, en mi mente está que ya van a sacar sobre eso. Y algún asesor con más experiencia, de repente ya hasta conozca gente que sabe que va a sacar. Eh, o no sé, si quiero ver trombectomía para vasos medianos, también es un tema caliente, es un tema que bastante gente está buscando. Eh, Cosas más regionales, cosas más específicas, por ejemplo, si voy a buscar algo en Latinoamérica, de repente no haya mucha gente buscando en eso. Y de repente, buena parte de la gente que publica revisiones sistemáticas que está en Asia, no van a poder publicar tanto en Latinoamérica, al menos sin un latinoamericano
justamente porque está en Asia, ¿no? Y sí, un comentario de algún reviewer puede ser, hey, ustedes no tienen alguna experiencia sobre este tema en Latinoamérica, lo que sea. Entonces, sí les recomendaría conversarlo con un asesor y de repente escoger temas, al menos inicialmente, escoger temas más o regionales o más específicos. No sé si esa es tu pregunta. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, chicos, entonces creo que ha sido un gusto. Nosotros, junto con Nils Pacheco y algunos estudiantes, tenemos un grupo